Cuán delgado es el hilo entre la gloria y la ruina, y cuán ciego estaba Hitler para no verlo. Hubo un tiempo en que el mundo entero tembló bajo su sombra, sus ejércitos imparables, sus enemigos desmoronados como castillos de arena. Mas la historia nos enseña que el orgullo precede a la caída, y ningún hombre, por grande que sea, está exento de errar. Cuando Hitler alzó su imperio, creyó que nada podría detenerle. Europa caía a sus pies con facilidad. Francia, humillada. Inglaterra, en retirada. La Blitzkrieg arrasaba naciones en semanas. Sus generales advertían prudencia. Pero él, embriagado por la victoria, no escuchaba. Y fue entonces cuando tomó la peor decisión de su vida. Un error que no solo le costó una batalla, sino un imperio. Pero dime, ¿crees que un solo error puede destruirlo todo? Porque hoy veremos cómo un solo paso en falso llevó a Hitler al abismo. Y quizás, cuando terminemos, te des cuenta de que ni siquiera los grandes dictadores están a salvo de sus propias torpezas. Si te gusta conocer estos errores que cambiaron la historia, quédate hasta el final. Ahora viajemos a ese instante fatídico, porque aquí es donde todo empieza a desmoronarse. Antes de su caída, Hitler fue visto como un estratega temible. Sus enemigos lo llamaban el lobo, un depredador que atacaba con ferocidad y precisión. Y en un principio, parecía que nada podía detenerlo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en 1939, el mundo vio con asombro la velocidad con la que la Wehrmacht avanzaba. Polonia cayó en apenas 5 semanas, Dinamarca y Noruega, en un abrir y cerrar de ojos. Francia, que en la Gran Guerra había resistido 4 años, se rindió en menos de 6 semanas. Las tropas nazis irrumpieron en París en junio de 1940. Hitler, eufórico, se paseó por la ciudad y ordenó fotos en la Torre Eiffel. Aquel día creyó que la victoria total era solo cuestión de tiempo. Imagínalo por un momento. Si hubieras estado allí, en 1940, viendo cómo los nazis arrasaban Europa, ¿habrías apostado en su contra? Pero aquí yace el primer gran error de Hitler, su desmesurada confianza en la invencibilidad alemana. En su mente, la Blitzkrieg, su guerra relámpago, era un arma perfecta, un trueno que fulminaba naciones antes de que pudieran reaccionar. No comprendía que no todas las guerras pueden ganarse con velocidad, y así, cegado por su éxito, cometió la locura que acabaría con su imperio. Abrir un segundo frente en el este, mientras aún luchaba contra Reino Unido. ¿Sabes cuál es la regla más básica de la guerra? Nunca pelees en 2 frentes al mismo tiempo, a menos que quieras tentar a la suerte. Pero Hitler no creía en la suerte, creía en la supremacía alemana. Y así, en 1941, firmó la orden que sellaría su destino, la Operación Barbarroja. Aquí comienza el principio del fin. El 22 de junio de 1941, Hitler desató el mayor asalto militar de la historia. Más de 3 millones de soldados alemanes, junto con tanques y aviones, cruzaron la frontera soviética en lo que él llamaba la guerra total contra el bolchevismo. Pero Barbarroja tenía un problema, uno que Hitler, en su arrogancia, no quiso ver. La Unión Soviética no era como Francia. Para empezar, era un monstruo territorial. A medida que las tropas nazis avanzaban, las líneas de suministro se alargaban peligrosamente. Y finalmente llegó el asesino más despiadado de todos, el invierno ruso. Si alguna vez has sentido el frío clavarse en tus huesos, imagina lo que fue para los soldados alemanes, atrapados en un infierno helado, sin comida ni abrigo. Los motores de los tanques se congelaban, las armas dejaban de disparar. Los soldados morían de frío antes de entrar en combate. Pero Hitler no quiso detenerse, y cometió su segundo error fatal: obsesionarse con una ciudad que ni siquiera era su objetivo principal, Stalingrado. Aquí es donde su destino quedó sellado. El invierno ya había detenido el avance nazi.
Pero Hitler no quería admitir la derrota. Quería una victoria. Cualquier victoria. Los alemanes entraron en Stalingrado en septiembre de 1942. La ciudad era un infierno de ruinas y cenizas. ¿Has visto alguna vez a alguien tomar una mala decisión y luego hundirse más solo por no querer admitir su error? En noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron la Operación Urano. El sexto ejército alemán quedó atrapado. Imagínate estar allí. Tu ejército está perdido, el enemigo es imparable, y tu líder, en lugar de salvarte, te dice que mueras como un perro. ¿Qué harías? Finalmente, en febrero de 1943, los restos del sexto ejército alemán se rindieron. Desde Stalingrado, Alemania nunca volvió a avanzar, solo retrocedió. Aquí fue donde su imperio comenzó a desmoronarse. Así terminó la mayor derrota de Hitler. Piensa en esto. Hitler no perdió solo por sus enemigos, perdió por sí mismo. Su mayor enemigo no fue Stalin, fue su propia soberbia. Si te ha gustado este análisis y quieres descubrir más errores que cambiaron la historia, suscríbete al canal.